Muy buenos días, queridos alumnos. Me alegra mucho poder verlos nuevamente en esta hermosa mañana aquí en El Dorado, con 22 grados de temperatura, lluvioso. Todo el día va a estar eh, así, fresquito, gracias a Dios. Así que bueno, les paso el informe meteorológico del día de hoy aquí en El Dorado para quienes quieran venir a visitarnos. Bueno, sepan cómo estamos en condiciones climáticas. Bueno, gente linda, gracias a Dios por darnos la vida, gracias a Dios por bendecirnos, por estar a nuestro lado y bueno, por darnos la oportunidad nuevamente de reunirnos para reflexionar en torno a todas estas posturas cristianas o postura cristiana en singular que nos permita a nosotros defender nuestra fe. Hemos estado tomando conciencia sobre los distintos fenómenos que hoy la posmodernidad nos está desafiando. Fenómenos de los cuales la mayoría de nosotros, que no somos millennials, que no somos ninis y que no somos generación Z y que no somos todas estas generaciones que hoy de cristal que les llaman, hemos venido descubriendo, ¿verdad? No las conocemos. No sabemos sus comportamientos de estos fenómenos que hoy se presentan. Los empezamos a conocer a través de nuestros hijos, a través de los jóvenes, a través de las redes sociales, a través de la globalización que tenemos. Pero en esencia, somos una generación en donde fuimos educados de una manera diferente y consecuentemente de defender la fe de manera diferente. En mi caso, por ejemplo, yo fui educado en la iglesia que defender la fe era, como decía un hermano antes, ¿no? Había un hermano que le gustaba hacer eso y entonces él el sábado contaba su testimonio y dice, bueno, ayer me desayuné un pentecostal, me almorcé un testigo de Jehová y me cené a un católico, ¿no? Es decir, en mi paradigma, ¿no? Defender la fe era ir por la calle y preguntarle, che, ¿vos qué sos? No, que soy pentecostal. Ah, no, fíjate que vos estás mal. Y se hacían las largas discusiones. Incluso en casa de papá, en casa de mi abuelita, se reunían varios grupos, ¿no es cierto? En donde se ponían a pelear, literalmente se ponían a pelear y que no es que el texto dice acá, el que el texto dice allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tal vez ustedes tuvieron otra impronta de cómo defender la fe, ¿no? Este, pero evidentemente los que venimos del siglo pasado, veníamos con esta religiosidad, con esta apologética más doctrinal, ¿no? Incluso legalista, incluso denominacional. Gracias a Dios esto se ha superado en muchos casos, ¿no? Y hoy entendemos que compartir el evangelio no es humillar a nadie, no es lastimar a nadie, por más que sus creencias sean diferentes a las nuestras. Eso no es evangelio. Pero hoy nos enfrentamos a una generación en donde pasamos de ser muy religiosos, ¿no? En donde pasamos de ser personas muy comprometidas con ir a la iglesia, con hacerle caso al pastor o al cura o al párroco, etcétera. Pasamos a una generación que empezó con estos fenómenos sociales, ¿no? La caída del muro de Berlín, lo que fue la revolución industrial, lo que fue todos estos movimientos de protesta que han empezado a surgir, los jóvenes que están en contra de los efectos globalizadores, ¿no es cierto? Y se reúnen para hacer protestas contra los acuerdos económicos que hacen los países. Hoy nos enfrentamos a movimientos juveniles, ¿no es cierto?, que están en contra o a favor del calentamiento global, como se quiera mirar, ¿no? Y hay un montón de ambientalistas, ¿no?, que les interesa más el ambiente, eh, que no suba la temperatura en el mundo, que se conserven las áreas naturales, pero
no les está importando la salvación de las personas, ¿no? Hoy nos encontramos con movimientos en donde la defensa de los animales es muy importante y miren que lo dice alguien que ama a los animales, ¿no? Y que tiene dos perritos que, bueno, comen mejor que el dueño, pero que estamos entrando en este movimiento donde es más importante salvar a un animal, ¿no es cierto?, que una vida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nos estamos enfrentando a diversos desafíos que colocan en el umbral de la fe la respuesta a un montón de comportamientos que a muchos nos han rebasado, ¿verdad? Que a muchos nos han rebasado y que nos están colocando en este horizonte de empezar a descubrir respuestas evangélicas. Más bien, un replanteo, porque parece ser que lo evangélico es denominacional. Hoy nos hace falta empezar a construir respuestas basadas en el Evangelio, ¿verdad? Como ya lo hemos visto en la clase de Evangelios sinópticos, Evangelio es Jesús. ¿Qué respuestas damos, no? ¿Qué respuestas damos a estas ideas científicas o cientifistas que ponen en duda la existencia de Dios, ¿no? Que de estos incluso teólogos protestantes que provocan, ¿no es cierto?, la situación de decir, bueno, lo que está escrito en los evangelios, por ejemplo, son leyendas, son mitos, ¿no? Todo es simbólico y restan historicidad a la persona de Jesús, ¿no? E incluso hay muchos que hoy, teólogos, llámese protestantes, están abogando con la idea de que Jesús no existió como tal, es un invento de las primeras comunidades cristianas y que con base en ese invento de un personaje al que le pusieron por nombre Jesús, se estableció todo lo que hoy nosotros sabemos. Hoy nos enfrentamos con el resurgimiento de ideas, ¿no es cierto?, este, marxistas, ¿no? Donde Marx decía que esto es uno de los postulados más importantes que hoy en la práctica se está llevando a cabo, ¿no? Este filósofo eh, alemán, creo era, Carlos Marx, decía que la religión, ¿verdad?, es el opio del pueblo. ¿Mm? El opio del pueblo, es decir, quieres sentirte embotado en tus sentidos, quieres que alguien te corrompa la mente, métete a una religión, ¿no? Cualquiera que esta sea, porque esta te va a captar y cooptar, ¿no? Entonces, la religión te va a adormecer, que no te va a dejar pensar y te van a meter un montón de ideas que la Biblia dice, ¿no es cierto? Y entonces te van a dominar con base en esas ideas bíblicas. Esto es lo que estamos hoy teniendo, ¿no es cierto? Las cuestiones, los debates filosóficos que tienen que ver con la creación del universo, que tienen que ver con la existencia del ser humano mismo, nos colocan en un mundo contemporáneo, ¿verdad?, que demanda de todos los cristianos respuestas basadas en el Evangelio. De ahí que cada uno de nosotros en su contexto, cada uno de nosotros en su ámbito de trabajo, de relacionamiento con los demás, tiene que ir desarrollando, tiene que ir construyendo respuestas bíblicas, ¿verdad? Respuestas bíblicas. Ya lo planteamos la clase pasada. La Biblia está siendo profundamente atacada, pero nunca ha sido destruida. Y eso demuestra, ¿verdad?, que lo que creemos se ha mantenido. Ha pasado la prueba del tiempo, que ningún otro libro, ninguna otra cultura ha sido tan milenaria, ¿no es cierto?, y que se ha sostenido en el tiempo como el cristianismo, que evidentemente procede del judaísmo, sí, y que toda esta historia de salvación está en la Biblia. Entonces,
¿qué respuestas damos, no? Y sobre todo, ¿cuál es nuestra postura ante esto, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a reflexionar esta clase y la clase del jueves tiene que ver con el cristianismo ante el mundo de hoy. Y vamos a plantear algunas reflexiones muy interesantes de las cuales me voy a basar en las ideas de este gran autor que se llama John Stott, en uno de sus libros precisamente que se llama así, Cristianismo Contemporáneo, y vamos a guiarnos en algunas ideas que el autor nos presenta, ¿verdad? Y, y que me parecen pertinentes para afianzar y fortalecer la fe cristiana, que sin caer, siempre lo he dicho, en fundamentalismos, ¿no? Podamos seguir levantándonos como una generación del libro, ¿verdad? Como una generación del pueblo, el pueblo del libro, perdón. Una generación donde la Biblia siga siendo nuestra guía y siga siendo el motor de lo que creemos, ¿ok? Bueno, voy a compartir la pantalla para guiarnos en estas ideas que me parecen muy importantes. Bueno, parece que ahí estamos viendo ya la pantalla. Muy bien, pues cristianismo contemporáneo. Las reflexiones que vamos a manejar a partir de esta clase tiene que ver con, insisto, la posición que los que nos decimos ser redimidos por la sangre de Cristo vamos a plantear, ¿no? Ante un mundo que convulsiona. Ahora, el mundo convulsiona no solo en el mundo en sí mismo, ¿no? Pues entendiendo el mundo como esta expresión que hemos acuñado de que todo lo que no tiene que ver con lo espiritual, que no todo lo que tiene que ver con lo sagrado es el mundo, ¿verdad? Bueno, esta diferenciación nos permite a nosotros saber que el mundo convulsiona, pero no solo fuera de nuestros templos, ¿no es cierto? No, el mundo no solamente lo consideramos como fuera de nuestros templos, también convulsiona dentro de nuestros templos, ¿no? También dentro de nuestras congregaciones empiezan a aparecer ideas, conceptos que a veces rayan en lo absurdo o en aquello que uno de manera muy ah, ortodoxa diría, no creo que esto pueda suceder. Así es que bueno, vamos a reflexionar esta semana a través de estas premisas. ¿Ok? Muy bien. Ser contemporáneo, que este es un término que usamos para referirnos a nuestro contexto histórico, es vivir en el presente, ¿no? En el aquí y en el ahora. Y sobre todo, es algo en el que nos permite movernos con los tiempos, sin ocuparnos necesariamente ni del pasado ni del futuro. Eh, Cuando nosotros hablamos acerca de esto, decimos que para ser entonces un, una persona que vive de manera eh, actual, ¿no? Es una persona que en muchos casos solamente vive el presente. Hoy vivimos, por ejemplo, generaciones donde alguien hacía una interesante distinción que no la había notado, pero que es cierto. Alguien decía, miren, nosotros hoy los que somos, insisto, los que somos del siglo pasado, ¿cuál era nuestra preocupación cuando éramos jóvenes? ¿Qué aspirábamos cuando pensábamos ser grandes? Y bueno, aspirábamos a garantizar nuestro futuro. ¿Y cómo garantizábamos, cómo pensábamos
que garantizamos nuestro futuro, pues conseguir un buen trabajo, ¿verdad? Que eso era importantísimo y sobre todo que fuera, ojalá, deseábamos que fuera bien pagado. Entonces, si es bien pago, bueno, nos permitirá a nosotros tener una casa, ¿verdad? Que ese era como el anhelo de todos, tener nuestra casa, porque la casa representa la seguridad, representa el confort, representa el estar ah, asegurados para el futuro, ¿no? Entonces todos anhelábamos tener nuestra casa, entonces por eso desde jóvenes un montón de gente empezó a construir sus casas, ¿no? Tener un auto, ¿verdad? Que era como parte de, a veces del trabajo, a veces pues del gusto, ¿no? Y que te ahorraba un montón de cosas y guardar plata, ¿verdad? Era así como ahorrar o guardar plata para cualquier cosa que nos pase en el futuro. Entonces, eso era el pensamiento que teníamos anteriormente. Sin embargo, cuando seguimos creciendo, hoy las generaciones contemporáneas, ¿no? Los jóvenes ya no tienen eso en su perfil, o sea, sí tienen el deseo de tener un buen trabajo, ¿verdad? Pero para vivir el presente, ¿verdad? Que lo que ellos puedan tener es para gastárselo, para viajar, para conocer. Uno le pregunta, che, ¿y cuándo va a ser tu casa? No, yo he escuchado a muchos jóvenes que dicen, no, incluso platiqué con ellos, dije, no, a mí no me interesa hacerme una casa. ¿Para qué quiero una casa? Dice. Hoy yo alquilo, estoy solo, o mis papis me bancan y qué sé yo. No necesito una casa. Pero ¿y tú para qué trabajas? Ah, para viajar, para conocer, para irme de joda. Los jóvenes hoy en día, hablando de manera general, evidentemente, no están planificando su futuro. ¿Ah? No les interesa el pasado, como sea, no viven del pasado. Hoy los viejos, muchos vivimos de los recuerdos del pasado, de los jóvenes ¿no es cierto? Estas generaciones nuevas no, y tampoco les preocupa el futuro. Y bueno, oye, ¿te enfermas? Y bueno, ya voy a ver qué hago. Pero algún día necesitarás una casa, y no. Y formar una familia, no, tampoco tengo muchas ganas de casarme, no tengo ganas de. Y tus hijos, y qué sé yo, tal vez si ni tenga ganas de tener hijos, o con uno, y bueno, ya con uno vemos cómo le hacemos. En fin, estas situaciones, queridos alumnos, nos plantean rasgos de comportamiento de una sociedad que está cambiando los moldes, ¿no? Y que si nosotros no los entendemos, no los comprendemos o no los vamos siguiendo, nos van a conflictuar. Entonces, para ser un cristiano contemporáneo, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a meternos en el bolso. Para ser un cristiano contemporáneo, es preciso asegurarnos de que nuestro presente esté enriquecido en la medida más plena posible. Fíjense, es importante para un cristiano contemporáneo, un cristiano que hoy ustedes y yo, no importa si somos del siglo pasado, si somos de la generación Z o la generación de cristal o los millennials, cual sea, es necesario asegurarnos que lo que hoy estamos viviendo en nuestro presente esté profundamente enriquecido en la medida posible, tanto de nuestro conocimiento del pasado, de nuestras raíces, de nuestros orígenes, de nuestra génesis, ¿verdad? No solo de vida, no solo de quienes venimos como familia, sino también de nuestra fe, ¿verdad? Porque nuestra fe es muy antigua. Entonces, nosotros tenemos que vivir anclados en una fe que es muy antigua. Entonces, tenemos que vivir conociendo nuestro pasado, pero también debemos siempre mirar al horizonte de la expectativa del futuro. Y aquí entran todos estos aspectos, ¿no es cierto?, de, de una vida nueva que vendrá, ¿no? Esto es lo que la fe cristiana nos enseña.
La fe cristiana nos enseña que nosotros hoy vivimos con la esperanza de que algún día, no sabemos cuándo, tampoco sabemos mucho cómo, pero de que algún día habrá nuevos cielos y nueva tierra, ¿verdad? Nuevos cielos y nueva tierra. Ese es el futuro. Entonces, nosotros, los cristianos, no solamente tenemos que seguir mirando el futuro, porque miren, yo como le dije a un chico, a una chica, perdón, platicando con una chica que me decía eso, le digo, mira, está bien, digo, hoy decís eso, porque bueno, tus papás te bancan, ¿no es cierto? Te ayudan un poco con tu alquiler, vos estás joven, vos no tenés ninguna enfermedad, sos re sana, este, estás soltera, ¿no? Seguramente eso te alivia mucho esta situación económica, porque hoy lo que gastas, lo que ganas, pues lo gastas en un montón de cosas, ¿no es cierto? Digo, pero la vida no se equivoca, ¿no? La experiencia de la vida no se equivoca. ¿Qué va a pasar si mañana te enfermas? Porque te vas a enfermar. Uno no quisiera, ¿no? Uno dice, no, no, yo no me voy a enfermar, pero miren, hoy todos los alimentos que se están produciendo tienen transgénicos, tienen este, eh, pues un montón de sustancias y de químicos, ¿no? Que la mayoría provocan cáncer. Digo, algún día te vas a casar y van a venir más responsabilidades, ¿no? Y vas a saber que no es tan fácil, porque a lo mejor tu marido también es igual que vos y al rato van a estar peleando porque no alcanza para el alquiler, porque no les alcanza para ustedes, porque no les alcanza pues ya son dos personas, ¿no es cierto? Y entonces van a pelear, van a decir, che, ¿cómo nos gustaría tener nuestra casita? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el cristiano también tiene que ver hacia el futuro, desde de su propia supervivencia, no solo en cuanto a la fe, ya hablé de la vida nueva que vendrá, pero también de su propia supervivencia como un signo de mayordomía cristiana, de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, la fe cristiana exige, demanda, la fe cristiana demanda que esto suceda. El Dios en el cual nosotros confiamos y al cual adoramos, que se le ha denominado como el Alfa y el Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, ese Dios al cual nosotros confesamos y a Cristo Jesús con el cual estamos comprometidos, porque Jesús es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Ese es nuestro eje de focalización. Hoy tenemos que hablar sobre eso, ¿verdad? Hoy tenemos que hablar del Dios que es el Alfa y el Omega, en el que hemos confiado y en el cual Jesucristo también nos ayuda. De modo entonces, queridos alumnos, que esta postura de ser un cristiano contemporáneo nos lleva a plantearnos algunas interrogantes, ¿verdad? Nos lleva a plantearnos algunas preguntas, que voy a hacer tres que me parecen importantes para reflexionar. La primera es, ¿podemos nosotros preservar intacta la identidad histórica del cristianismo sin al mismo tiempo lanzarnos a la deriva y apartarnos de nuestros contemporáneos? ¿Podemos nosotros, queridos alumnos, considerar que lo que nosotros creemos, ¿verdad? Que es muy antiguo, que tiene sí un montón de aristas y que tiene un montón de situaciones y planteamientos que hay que resolver, pero podríamos salvar esta identidad histórica de nuestra fe cristiana, insisto, muy antigua, pero al mismo tiempo no parecernos deschavetados, no parecernos este, a personas fanáticas, a personas este, ah,
dementes. Porque hoy parece ser que cuando alguien empieza a hablar de la fe y empieza a hablar de Moisés, de Abraham, de David, de Pablo, de todos estos personajes y todas estas historias, pero parece ser que hoy a la gente ya no le cuadra. Entonces dice, mira, me parece que lo que vos estás diciendo son medias locuras, ¿no es cierto? ¿No? ¿Podemos nosotros entonces hacer esto? Esta es una interrogante muy interesante que nos permite a nosotros poder plantear la tesis que dijimos al principio, ¿no? Cómo ubicarnos de manera eh, equilibrada entre el pasado, nuestra fe histórica, con este futuro que nos, que, que de verdad, no sé si ustedes lo consideran, ¿verdad? Pero yo a veces me pongo a pensar, ¿qué va a pasar dentro de 50 años? Mira, a ver, bueno, yo tengo 45, en 50 tendría 95 años, no, no quiero llegar a tanto. Ponele, no 50, ¿no es cierto? Tal vez 30 años. En 30 años yo tendría 75 años, ¿no? Espero más o menos llegar a esa fecha, seguramente y no. Es muy probable que muera yo más joven, pero ponele que podamos vivir a los 75, 80 años, ¿no? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Hoy nuestros abuelos están enfrentando el desafío de las redes sociales, del WhatsApp, de, eh, qué sé yo, hay un montón de redes que a veces yo ni entiendo mucho, ¿no? Pero hoy se están enfrentando a esos desafíos nuestros abuelos. Bueno, cuando nosotros somos abuelos, ¿a qué nos vamos a enfrentar? ¿No? Esta es una interesante pregunta. ¿Cómo podremos hacerlo? Segunda pregunta. ¿Podemos, además, comunicar el Evangelio en términos modernos y atractivos? Ojo, fíjense, esto es re interesante. Sin al mismo tiempo distorsionarlo, incluso destruirlo. Esto, hoy, queridos alumnos, insisto, no solamente pasa en el mundo, pasa también en nuestras propias congregaciones, ¿no? Hoy necesitamos, déjenme plantearlo ahora no como pregunta, sino como afirmación, ¿no? Voy a hacer alguna reflexión al respecto. Hoy no estamos presentando el Evangelio en términos modernos y atractivos. No lo estamos haciendo. Seguimos predicando como hace 20 años, 30 años, 50 años. Seguimos teniendo incluso, fíjense, el mismo formato de iglesia en los cultos de hace 100 años, ¿no? ¿Qué es lo que hace un director de culto cuando arma su programa? Todos ustedes han dirigido un culto. ¿Qué es lo que haces? Y te ajustas a la estructura que hemos venido manejando hace 1000 años. Primero un canto, luego la oración de inicio, luego otro canto, una reflexión, un himno, ¿no? La oración por las gratitudes, las peticiones, este, la oración por las ofrendas, el sermón, otro canto, los anuncios y la oración final. Y ese es nuestro esquema. Ya lo tenemos tan estructurado que lo único que hacemos es, incluso hasta allá hay formatitos, ¿no es cierto? En donde lo único que hacemos es cambiar los himnos o las canciones, qué sé yo, lo que se quiera decir. Pero la estructura está. Ahora, ¿qué va a pasar si empezamos a promover cambios a esa estructura? En el mejor de los casos, nos van a decir, ¿sabes qué? No, déjalo así. En el peor de los casos, hasta disciplinados vamos a salir. ¿No? Porque no hay esta fluidez, no hay esta creatividad
con la que nosotros deberíamos presentar el evangelio a los nuestros. Estoy hablando de los nuestros. Por eso nuestros cultos son aburridos. Y con todo el debido respeto, alguien tal vez se pueda sentir ofendido por lo que acabo de decir. Lo quiero decir con mucho cariño, ¿no es cierto? Porque entiendo que no lo son, pero déjenme hacer la diferenciación. Nuestros cultos terminan siendo aburridos porque son predecibles, ¿verdad? Son predecibles. No meto aquí al actuar del Espíritu de Dios. Dios obra y aun cuando el culto sea predecible, aun cuando el culto sea como sea, ¿no es cierto? Si Dios quiere obrar en la vida de una persona, lo va a hacer, ¿no? No importa el modelo del culto que tengamos o del programa que tengamos. Pero lo que estoy diciendo es que se vuelven monótonos y toda monotonía cansa. Tal vez a muchas personas no les canse porque están acostumbradas, porque ese es su modelo, porque ese es su anhelo, ¿no? Entonces hoy tenemos un grave problema generacional entre los viejos y los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes quieren venir a modernizar, quieren adornar la iglesia de otra manera, quieren hacer sus cultos de otra manera, quiere que hayan otra música, otros instrumentos musicales, sacar esas estructuras. Quieren algunos aplaudir, quieren otros danzar, quieren otros hacer gritos de exclamación, de júbilo, otros se quieren rendir a Cristo, en fin, pero esas expresiones no caben dentro de un modelo de culto estructurado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que hoy el mundo religioso, sigo hablando de nosotros, ¿eh? Ahora me voy al mundo mundial. En el mundo religioso, pues hay un montón de opciones que están generando estos movimientos, ¿no? Que están generando estas expectativas, que están satisfaciendo estas situaciones. Hoy estamos viviendo en una sociedad que quiere sentir más, ¿verdad? Ya no quiere conocer más, ya estoy fastidiado, ¿verdad? Estoy cansado de que quieran enseñarme la doctrina, ¿no? Que dicho sea de paso, también con mucho respeto, pues pocos, aunque tenemos muchos años en la iglesia, pocos sabemos de la doctrina de la iglesia, ¿no? Y hacemos lo que queremos y celebramos Navidad y comemos cosas que no y qué sé yo, un montón de cosas. En fin. Entonces, hoy estamos viviendo una sociedad religiosa donde no quieren ya que se les enseñe, ¿no? No quieren eso, ya están fastidiados de escuchar sermones que hablen sobre el sábado, sobre el diezmo, ¿no? Ya, eso está pasado de moda. Hoy queremos sentir, ¿no? Hoy queremos que los predicadores nos conmuevan, que griten, que se emocionen, que nos hagan, ¿no? Hoy necesitamos eso, ¿verdad? Hoy necesitamos sentir para que entonces con base en nuestros sentimientos decidamos qué hacer, ¿no? Y yo no juzgo los sentimientos, bajo ninguna circunstancia. Yo soy partidario de que el Evangelio tiene que generar sentido, tiene que generar sentimientos, tiene que generar reacciones. Evidentemente, porque el Evangelio es poderoso, es vivo, está presente, ¿no es cierto? Me preocupa que a veces nuestras decisiones estén basadas por emociones, ¿no? Lo que voy a decir es muy a título personal, solamente como plantearlo, ¿verdad? No quiere decir que yo esté en la verdad, tal vez, y reconozco que yo puedo estar equivocado, ¿no? Y le pido a Dios sabiduría para entenderlo de otra manera, pero yo sigo batallando, ¿no es cierto? Con esos momentos en donde cuando hay un campamento de jóvenes, eh, sí o sí, todo se organiza para que haya un momento de llamado. El predicador tiene que esforzarse y díganme a mí que he asistido un montón que me han invitado y ya gracias a Dios he declinado, no acepto más invitaciones para campamento de jóvenes, pero era así como decir, bueno, hay que hacer un llamado, de que los chicos vengan y que acepten a Cristo y demás. Y entonces, ¿cuál era el efecto? Bueno, ahora vayan a sus iglesias, hablen con sus pastores que han aceptado a Jesús y bautícense. Está bien, yo no puedo ponerme a eso y por eso digo, pido perdón a Dios si estoy cometiendo un pecado, ¿no? Pensándolo.
Hoy veo que sigue sucediendo lo mismo, ¿no es cierto? Y muchos chicos siguen muy jovencitos ellos, bautizándome porque vinieron de un campamento, porque esperan el campamento para que haya esas emociones. Pero yo la pregunta le digo, está bien, qué lindo, ¿no? El Espíritu Santo actúa y obra como quiere y demás. Pero, ¿qué tanto esos jóvenes piensan de su fe? Que esa es la gran diferencia, ¿verdad? Porque la fe cristiana es una fe razonada. No es una fe que se avienta al vacío por aventarse al vacío, ¿verdad? Aunque muchos dicen, sí, Jesús estaba, dice que si te avientas, mandará a sus ángeles para que guarde tu vida y tu pie no tropiece. No, eso es otra cosa, ¿no? La fe cristiana no es aventarse al sinsentido, ¿no? La fe cristiana no es aventarse solamente a ver qué pasa, sino que la fe cristiana es una fe que piensa, que tiene que estar basada en conocimiento de nuestra fe antigua, ¿no? Y a veces pienso y digo, nuestros jóvenes, está bien, sintieron esta emoción, se quebrantaron, porque bueno, sabemos que la juventud es la peor etapa, ¿no es cierto?, de pecado. Todos nosotros, nuestros mayores pecados los hemos cometido en nuestra juventud. Y algunos ya de viejos también hacemos macana, ¿no? Pero la mayoría de nuestros pecados de los que nos arrepentimos fueron hechos cuando éramos jóvenes. Entonces, cuando llega el Evangelio y te dice arrepentite, acepta a Jesús, etcétera, ¿no? Pues uno siente y uno dice, sí, díganmelo a mí, que me bauticé a los 15 años, ¿no? Y entonces, en mi propia experiencia, yo dije, ok, siento la fe cristiana, pero ¿qué tanto la conozco? ¿Qué tanto la pienso? Entonces, ¿qué generación de cristianos estamos formando y forjando para el futuro? Si dejamos a nuestros jóvenes y decir, bueno, que yo me bauticé porque sentí en ese momento, porque fue bonito, porque crearon todo un ambiente, luces, música de fondo, una canción maravillosa, el predicador era un capo de esos que les gusta hablar un montón y hablan bonito, pero y después de que bajan a las aguas del bautismo, ¿no? En mi experiencia, al otro día, cuando yo me bauticé, cuando desperté, y miren que lo recuerdo como si fuera ayer, desperté solo en mi habitación, mirando el techo, y dije, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Ya me bauticé, ¿y ahora? Es como si dijeran, como que si la meta es, hay que bautizarse, hay que bautizarse, hay que bautizarse, y bueno, te bautizaste, ya, listo, me bauticé, ya está. Ajá, ¿y ahora qué? Yo, de verdad, ese fue mi miedo. Y durante muchos años viví mi vida cristiana con temor y dije, ¿ahora qué sigue? ¿No? Ahora no tengo que pecar, ahora me tengo que cuidar. Y cuando me aventé otra macana, ¿no es cierto? Fue un acabose. ¿Por qué? Porque mi fe no estaba siendo pensada. No tenía una base, no tenía un conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo por qué estoy haciendo toda esta reflexión y que digo, esta es una apreciación? Yo sé que muchos consagrados están en contra de mi postura, ¿no es cierto? Y yo la respeto y pido perdón a Dios. Tal vez yo siempre decía, no, que los chicos vayan, experimenten a Jesús, pero denle su tiempo, ¿no? Que ellos piensen, que conozcan su fe, deben conocerla porque eso es lo que les va a dar sentido después en la vida. No la emoción, porque la emoción dura muy poco, ¿no? Dura muy poco. Tienen que empezar a conocer su fe. Y entonces Dios permite que todos nuestros jóvenes que hoy están siendo bautizados sean acompañados, ¿verdad? Sean acompañados. Conozco a muchos chicos que se bautizaron jovencitos que hoy no están en la iglesia porque no conocen su fe o porque se fueron a otra denominación, porque no conocían su credo. Entonces, estamos convulsionando dentro de la iglesia en este sentido, queridos hermanos y hermanas, sí, porque no estamos siendo atractivos, porque no estamos siendo modernos y en esta brecha de los jóvenes y de los viejos estamos perdiendo un montonal, ¿verdad? Estamos perdiendo un montonal. Entonces, hoy necesitamos que este,
pues unamos fuerzas ante una realidad que insisto que el mundo nos ofrece. Estoy hablando todavía en términos religiosos. Hoy tenemos un mercado y una oferta y demanda de posturas religiosas como usted no tiene idea, ¿no? La Iglesia de Dios es una de ellas, ¿no? Entonces, a veces se menosprecia lo que somos como Iglesia de Dios séptimo día, ¿verdad? Porque bueno, nos comparamos con los bautistas, nada que ver. Los bautistas son un montonal de cristianos en el mundo, ¿no? Tienen autores famosísimos, tienen escritores de los cuales nosotros bebemos, ¿no? Hay un montón de escritores bautistas y de la Iglesia de Dios no tenemos a nadie, ¿no? Pero no podemos llegar a menospreciar donde hemos conocido nuestra fe, ¿verdad? Y donde hemos conocido la salvación en Jesús. Pero necesitamos recambiar, necesitamos rever. Ahora, si nosotros no, voy a decirlo en términos muy ortodoxos, ¿no? Porque creo siempre, yo trato de manejarme en los puntos medios, no me gustan los extremos, pero necesitamos modernizarnos en nuestras formas de vivir el cristianismo y de presentarlo ahora sí al mundo, ¿verdad? Al mundo que no conoce a Dios. Si no lo hacemos, ¿no es cierto? Si no modernizamos las formas, y quiero ser muy enfático en esta diferenciación, no debemos cambiar el fondo, porque ese está, ese debemos preservarlo, la fe en Jesús, la salvación por gracia, la creencia de un solo Dios todopoderoso, ¿no? La venida de Jesucristo, la segunda venida de Él con poder y gloria que vendrá. Son cosas que no podemos cambiar y no debemos cambiar. Nadie tiene el derecho de tocar los pilares fundamentales de la fe cristiana. Esa es nuestra sustancia, ese es nuestro fondo, esa es nuestra razón de ser. Pero la forma, sí, las formas tenemos que cambiarlas. Las formas tienen que ser diferentes, sin llegar a dominarnos por los sentidos, sin llegar a que todo sea sensitivo, a que todo sea re lindo, re light, re bonito. Tenemos que seguir haciendo que nuestra gente piense su fe, conozca su fe. Si no, no la va a defender. Nadie puede defender un sentimiento, pero sí podemos defender una razón, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la iglesia cristiana, la iglesia de Dios séptimo día, no importa si está en México, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en donde sea, ¿no? Tiene que modernizarse. E insisto, hablo en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Porque la pregunta que ustedes ven ahí es una pregunta equilibrada, ¿verdad? Es una pregunta equilibrada. Si nosotros llegamos al conocimiento o al entendimiento que podemos modernizar eh, lo que creemos y presentarlo de manera más atractiva, ¿verdad? Siempre nosotros dijimos la iglesia de Dios era la iglesia del no. No bailes, no fiestas, no amigos del mundo, no guardar el domingo, no Navidad, no comer chancho, no usar pantalón, ¿no es cierto? No, el caso de las mujeres, no poder no cubrirse la cabeza con una mantilla. Y somos la iglesia del no. Entonces, cuando alguien llega, no esto, no lo otro, tal, no. Entonces uno termina diciendo, bueno, listo. Ahora, ¿deberíamos dejar de lado esos no? No, en lo absoluto. Todo tiene un sentido. Pero nada de eso puede adquirir un sentido evangélico si Jesús no es lo primero que entra. Y Jesús hay que sentirlo y hay que pensarlo. Hay que sentirlo y hay que pensarlo. Eh, yo estoy haciendo un ejercicio con sus compañeros de tercer año, que ustedes van a hacerlo también cuando Dios mediante terminen su seminario. En el último año van a tener una materia que se llama espiritualidad cristiana. Y yo diseñé se llama hoja de guía espiritual, donde llevamos un
un parámetro, diríamos, objetivo de cuánto estamos creciendo espiritualmente, ¿verdad? Y entonces, dentro de eso, sus compañeros tienen que realizar diversas, por lo menos 7 disciplinas espirituales y tener que reportar por escrito eso. Entonces, de manera muy, ¿cómo se llama? Muy intencionada, en la hoja de guía espiritual, le puse, bueno, cuando usted realiza esta disciplina espiritual, describa usted qué emociones, qué sentimientos, qué sensaciones le ha despertado llevar a cabo esa vivencia, esa disciplina espiritual. Escríbala, ¿no? Todo lo que usted siente. No sintió nada, sintió indiferencia, se puso a llorar, sintió miedo, ¿no? Sintió incertidumbre. ¿Qué sintió? Todo lo que haya sentido, ¿no? Y en la otra columna tiene que escribir qué lecciones le deja esto. Después de haberlo sentido, de haberlo meditado, reflexionado, ¿no es cierto? ¿Qué lecciones? ¿Cómo lo aplica a su vida? ¿Qué consejo práctico le da para usted esta experiencia de la vida espiritual? Y bueno, una de sus compañeras me escribió, me dice, pastor, yo estoy un tanto confundida, me dice, porque yo siento que lo que yo escribo en la columna donde usted dice que hay que poner las emociones, puedo escribir lo mismo en la columna que describa cuáles son nuestras reflexiones. O sea, la verdad que no le veo la diferencia. Y yo le dije, bueno, el problema es que hemos sido educados para no diferenciar entre sentir y pensar. Para, para vivir la vida espiritual hay que sentirla, pero también hay que pensarla, ¿verdad? Porque tenemos una fe razonada. Entonces, si no logramos distinguir aquello de lo que sentimos, de lo que pensamos, no vamos a ver la riqueza que esto produce en nosotros. No estamos enseñados para pensar lo que sentimos, ni para sentir lo que pensamos. No estamos diseñados. Pero la vida espiritual es eso. Entonces, hoy, sin llegar al grado de volviendo a la pregunta, ¿no es cierto? Sin llegar al grado de dejarnos sucumbir ante lo sensitivo, ¿no? Ante las emociones y llegar a una fe, ¿cómo podemos modernizar el evangelio sin distorsionarlo, sin destruirlo? Ninguno de nosotros es exento, ¿no es cierto?, de que hoy muchos tal vez se burlan del cristianismo porque dicen, mira, si me invitas a creer a alguien que dice que tener el Espíritu Santo le tiene que provocar vómito, pues la verdad es que muchas gracias, no tengo ganas de vomitar, ¿no? Porque hoy con todos estos movimientos pentecostales de la segunda, tercera ola, ¿no es cierto? Nos colocan en este umbral de decir, no, sinceramente, yo no tengo ganas de ponerme a vomitar pensando que porque vomito tengo el Espíritu Santo, o no tengo muchas ganas de ponerme a reír como loco, ¿no? Como demente, porque pensando que en la risa está el Espíritu Santo, ¿no? La famosa risa santa. O vos pensás como esos cristianos que un tipo se saca el saco suyo y lo empieza a revolotear con toda la gente y les lanza el Espíritu Santo y la gente cae tumbada. No, muchas gracias, ¿no? Pero hoy también tenemos un montón de sectas, ¿no es cierto?, que nos están diciendo, o sea, si tu cristianismo es como ese cristianismo que cuando alguien comete un error, lo disciplinan y lo expulsan de la iglesia, no puede entrar al templo, o tiene que sentarse en la parte de atrás y no puede pronunciar ninguna palabra, como lo hacen los testigos de Jehová, entonces no me gusta tu doctrina, ¿no? En el peor de los casos, ¿no? Si tu iglesia es esa iglesia donde los pastores abusan sexualmente de mujeres, creyendo, diciendo, es que Dios me reveló, Dios me dijo que tenía que acostarme contigo, o abusar sexualmente de un niño, ¿no es cierto? En el caso de la iglesia católica, un montón de curas y sacerdotes pederastas, ¿no es cierto?,
que han abusado durante muchos años. Ay, eso da bronca, ¿no es cierto? Que me disculpen un poquitito, pero pues da bronca que, y no les hace nada, ¿no es cierto? Ese es lo peor, que no les hace nada. Pero nadie quiere un cristianismo así, ¿no es cierto? En donde vos tenés confianza con el pastor y el pastor termina abusando de un niño, termina violando a una mujer, qué sé yo. Entonces no me gusta esa religión. A ver, escúchenme, queridos alumnos, nosotros tenemos que aprender a entender como líderes y como miembros de iglesia qué podríamos hacer para modernizar y ser atractivo el mensaje hoy en día, pero no llegando a tener que tomar decisiones, ¿no es cierto?, absurdas y queriendo parecernos a otras cosas, pues terminemos destruyendo el mensaje, ¿no? Esta es una pregunta muy interesante que en materia de defensa de la fe nos coloca en este umbral de decir, bueno, algo tenemos que hacer, ¿no? Algo tenemos que hacer. Bueno, perdónenme, ocupé mucho tiempo en esta pregunta. Este, bueno, ya está. Eh, tercera pregunta. ¿Podemos ser auténticos y al mismo tiempo mantener la necesaria frescura o tendríamos que escoger entre una y otra? Podemos ser auténticos. Si me permiten un minutito, por favor, se los agradecería. Un minutito.